Hoy vamos a hablar un tema que es controversial, pero que es necesario meter el dedo en la llaga y es la adicción digital, que sobre todo está permeando muchísimo a nuestros niños, a los menores de 14 años, y en sus manos y en las mías está poder cambiar esta realidad. Y lo vamos a hacer de la mano del psiquiatra infantil, el doctor Luis Diego Herrera. Muchísimas gracias por acompañarnos en Giro en U. Gracias a usted por invitarme. Doctor, realmente a veces es un tema que incomoda porque con el pasar de los años y con la evolución de la tecnología, que no la vamos a satanizar, pero que vamos a hablar de la realidad, para muchos padres de familia se ha convertido en una chupeta tecnológica o electrónica que es más fácil eso que lidiar con lo que implica ser mamás o papás de una manera activa, en donde hay niños que se puedan desenvolver de una manera natural, como lo hacíamos antes, jugando, haciendo travesuras. Eh, Desde su perspectiva, ¿qué tanto ha calado este pensamiento de los papás de decir, no, es más fácil tenerlos ahí con un instrumento tecnológico que lidiar con lo que significa ser niño o ser adolescente? Sí, yo creo que hay varios factores que contribuyen a la situación actual. Uno es, en general, la adopción de nuevas tecnologías se hace con gran ingenuidad y entusiasmo. Es como el supuesto de que son buenas. Cuando se introdujo la televisión, era como, bueno, esto es una maravilla, esto es un entretenimiento, un avance tecnológico y esto no puede ser malo. De hecho, la televisión se usó durante muchos años y se usa para entretener a los niños mientras los papás están ocupados o descansando o lo que sea. Y se ha usado como esto que se ha mencionado como una chupeta tecnológica. Entonces, era como una ingenuidad con respecto cuando aparecen las redes sociales y en los teléfonos celulares. Teléfono celular, digamos, el iPhone es introducido al mercado en el 2007, las redes celulares masivamente ya en el 2010, 2011. Entonces, había una gran ingenuidad que eso solamente podía ser bueno y todo el tema de que entonces iba a servir para educarse digitalmente. Y nos sonaba como muy bonito. Nada más que la diferencia de la televisión, hay dos diferencias enormes con respecto a la televisión normal, común y corriente que conocemos. Una es que los contenidos que pasan por las redes sociales y que entran en los teléfonos celulares no están regulados como está regulada la televisión por horarios y por grupos de edad, ¿verdad? Y por sanciones. Y ¿verdad? Si un canal de televisión pone pornografía a las 2 de la tarde, ¿verdad? No queda impune. En cambio, las redes sociales no tienen regulación. Y además, no es solamente digamos, están los que diseñan las plataformas, pero están un montón de agentes que introducen contenidos dentro de las plataformas que logran tener un impacto negativo. Entonces, los muchachos y las muchachas y los niños están expuestos a una gran cantidad de contenidos y de estímulos que son inapropiados. La otra cosa que es diferente de la televisión es que las redes sociales y estas plataformas, ¿verdad? Como ahora se sabe bien, están diseñadas para tener algoritmos, usan algoritmos que amplifican la presencia de ciertos contenidos y que estimulan, ¿verdad? Lo que se llama en inglés engagement, que es como el mantenerse pegado a las redes sociales, pero de una forma deliberada, no es por diseño, y utilizando todo lo que se sabe sobre psicología de la conducta, sobre tecnología digital, etcétera, para lograr que las personas pasen pegados a eso. Entonces, esto es un juego totalmente diferente. Ahora, desde lo que usted ha estudiado durante tantos años, desde la consulta que a usted le llega también, desde su área de acción, ¿ha visto usted el impacto que generan las pantallas, el uso indiscriminado de pantallas en menores de, qué sé yo, 14 años? Claro. ¿Lo ha notado usted la diferencia y qué es lo que más le ha impactado a usted como psiquiatra? Y en general, en menores, yo diría de 18, 20 años para abajo, eh, se- yo creo que eso lo puede observar cualquier persona, cómo los niños y los adolescentes pasan pegados a las pantallas
en una cantidad de situaciones en donde no es apropiado. Van caminando por las calles y están viendo las pantallas, ¿verdad? Están conversando con alguien y están viendo las pantallas, están haciendo tareas y están viendo las pantallas. Entonces, la presencia de la estimulación de pantallas se tiene un poder que es difícil de dimensionar. Tal vez una manera de verlo es así, en las últimas encuestas, y eso incluye encuestas en Costa Rica, el promedio de los adolescentes está pasando alrededor de 4 horas para arriba viendo pantallas. Diariamente. Diariamente, sobre todo en redes sociales, por mucho. Si el cerebro de un niño o un adolescente que está en constante formación, porque el cerebro de los jóvenes es altamente plástico, es estimulado por 5 horas al día, en forma constante, con cualquier estímulo que usted se le ocurra, ver pajaritos volando alrededor de flores, lo que sea, eso va a tener un impacto en el cerebro. No puede ser que no tenga un impacto significativo, cualquier tipo de estímulo. Si se dedicara a hacer un deporte 5 horas al día, llegaría a ser extraordinariamente competente. Se dedicara a tocar piano 5 horas al día, sería muy competente. Pero bueno, entonces ese es el tiempo de exposición. Por ejemplo, se ha calculado que si el promedio, que es lo que se está llegando ahora, es alrededor de 5 horas al día, un poco más alto en las mujeres que en los hombres. Y es más, las redes sociales son más perjudiciales para las mujeres, pero por mucho que para los hombres, que podemos conversar más sobre eso. Es sumamente importante. Son mucho más perjudiciales para las niñas que para los varones. Entonces, si uno quita las, digamos que duermen 8 horas al día, y uno quita esas 8 horas del día, los muchachos y las muchachas están pasando cerca de una tercera parte de sus vidas que están despiertos pegados a los teléfonos celulares. Eso es demasiado. Eso es una cosa que nunca se había visto antes y por eso nos cuesta dimensionarla. Pero yo lo considero, y así algunos autores lo describen, que es el experimento social más grande que se ha hecho en la historia moderna. Claro que no fue diseñado para ser así, nada más se ha dado. Y estamos viendo las consecuencias porque nadie se puso a evaluarlo por la ingenuidad que hablábamos antes cuando esto apareció hace 20 años. Estamos viendo las consecuencias 20 años después, pero el experimento está hecho. Yo creo que es el experimento social que más daño ha hecho a los niños y a los adolescentes en términos de su salud mental. Leí hace poco en un artículo que se hace una similitud entre lo que provoca la adicción de una droga en el cerebro asociada o haciendo esa similitud con el uso de pantallas. Sí. Podríamos decir que es lo mismo, es lo que Sí, provoca. es muy similar por lo siguiente. En el sistema nervioso central, en el cerebro, existe, ¿verdad?, una serie de circuitos, que es lo que llamamos el sistema de recompensa. Ajá. El sistema de recompensa se estimula cuando algo nos hace sentirnos bien, ¿verdad? Que comemos nuestro postre favorito, que vemos nuestra película favorita, lo que sea que hagamos que nos produce placer, el sistema de recompensa se activa. Y el neurotransmisor más importante en el sistema de recompensa es una sustancia que se llama dopamina. Entonces, lo que produce la estimulación constante de las redes sociales por medio de los algoritmos que amplifican ciertas experiencias es una constante producción de producción de dopamina constante. Es como si alguien estuviera poniendo microdosis de cocaína. Y entonces, claro que se forma una adicción. Se está muy bien documentado, sobre todo los que trabajamos en clínica, que vemos pacientes, de las reacciones que tienen los niños y adolescentes cuando se les suspenden los aparatos, las pantallas digitales. Tienen reacciones que son iguales cuando a un adicto se le suspende la sustancia a la cual está adicta. No es muy diferente. ¿Qué consecuencias se ha ido demostrando con el tiempo que sufren los menores al estar expuestos
a las redes sociales, al uso de pantallas de forma indiscriminada. En algún momento leí depresión, estos pequeños dosis de dopamina. ¿Qué provoca esto? ¿Qué está provocando en la salud mental de los niños y niñas? Sí, precisamente el efecto más importante, más estudiado, hay otros efectos, hay una gran cantidad de efectos. Y por supuesto que el uso de medios digitales tiene aspectos positivos, ¿verdad? No se trata de satanizar la tecnología, es cierto uso de la tecnología con ciertos diseños dirigidos a cierta población, lo que es muy perjudicial, ¿verdad? Pero entonces, los impactos más grandes son a nivel de depresión, ansiedad, como usted lo decía, y ideas y gestos e intentos de suicidio. Ese es el impacto más claro. Ahí es donde el efecto se ve más claro. Y donde es mucho más evidente es en las mujeres. Entonces, por ejemplo, hay ciertos estudios que son los que llamamos de dosis respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, eh, si una sustancia, vamos a inventar que una sustancia si usted la consume, le eleva su presión arterial. Entonces, vemos, ok, si consume 10 gramos, ¿cuánto le eleva la presión arterial? Si consume 20, ¿cuánto se le eleva, verdad? Entonces, imagínense que en lugar de hablar de esa sustancia y de presión arterial, estamos hablando de exposición en número de horas a medios digitales, a redes sociales sobre todo, y niveles de depresión, ansiedad, ideación suicida. Entonces, la relación es directamente proporcional, va aumentando con una curva que es clara, pero tiene una pendiente leve, hasta alrededor de las 3 horas, 4 horas diarias de consumo en redes sociales. En el momento que se llega alrededor de 4 o 5 horas de consumo en redes sociales, se dispara esa curva de una forma dramática. No es un aumento gradual, es un aumento acelerado en los niveles de depresión que experimentan los niños, los menores de edad que consumen ya de 4 horas, digamos, en adelante. Porque hay un grupo de que es alrededor de el 18% que consume 7 horas diarias, ¿verdad? Entonces, este es un problema serio. Entonces, vea, por ejemplo, si vemos al grupo que consume 4 horas y más de 4 horas, en los varones el riesgo de depresión se duplica, es el doble, y en las mujeres es el triple. ¿Por qué las mujeres más? ¿Sí? Las mujeres es más por varias razones. Una es porque la dimensión social es más relevante para las mujeres que para los hombres. Todo el tema de la apariencia física y de la aprobación de la persona, de la muchacha, de las niñas, por la apariencia física, tiene una connotación muchísimo más alta en las mujeres que en los varones. Las redes sociales están hechas, pero están totalmente pobladas de sitios y de lugares, de mensajes que tienen que ver con apariencia femenina y con validación de la imagen femenina. Y entonces eso hace que están dirigidas a una área de la forma de ser las mujeres en la que son más vulnerables que los hombres. Y entonces ese es probablemente el impacto más importante. Entonces hay un fenómeno de comparación social constante de las niñas, ¿verdad? Y este asunto de estarse tomando selfies y que se los comentan. Y entonces se genera toda una dinámica que a veces puede ser algo muy cruel, ¿verdad? Y en donde es un barril sin fondo, nunca hay una validación suficiente. Entonces, no hay duda alguna, por ejemplo, que las redes sociales en las niñas inducen trastornos de la alimentación, sobre todo anorexia nerviosa, ¿verdad? Y hay montones de influencers, ¿verdad? Mujeres que tienen canales en donde les dicen, ¿verdad? Cómo perder peso sin que se den cuenta los papás, cómo engañar a los médicos. Es una cosa que se ha perdido el control totalmente. Cuando hablamos de redes sociales y hablamos de pantallas o de la parte digital, ¿cómo podemos hacer esa, o sea, la diferencia es marcada? Es decir, está bien si un menor de edad puede tener un uso de una tablet donde tenga un juego didáctico, el daño no es similar a si tiene uso de redes sociales activas. Qué buena pregunta. Es muy buena pregunta porque dentro de la comunidad científica hay un grupo de científicos, de investigadores que han dicho
que la relación no es tan importante. Inclusive en el 2019, una gente en Inglaterra publicó un artículo que tuvo un gran impacto a nivel de la popularización de este tema de si las redes sociales producen un impacto o no. Porque hicieron una serie de estudios y demostraban que la correlación entre exposición a pantallas y depresión y ansiedad era muy poquita, era muy poquita. Pero este es el asunto, y es que en todos esos estudios en donde la correlación es muy baja, lo que han hecho es que hablan de exposición a medios digitales, y entonces incluyen redes sociales, incluyen YouTube, incluyen televisión, incluyen Netflix, incluyen un montón de cosas. Y entonces cuando usted incluye este montón de medios, el impacto que tiene uno solo de ellos se diluye. Le voy a poner un ejemplo que es más fácil tal vez de visualizarlo. Imagínense que yo quiero hacer un estudio sobre el daño que producen en el cerebro los deportes, ¿verdad? Y entonces digo, es así, ese es el, pongo todos los deportes, los siguientes deportes los pongo juntos y pongo fútbol, tenis, natación, artes marciales mixtas y boxeo. ¿Ok? Y entonces, tenis produce, recuerdo ciertos estudios, más bien la gente que juega tenis consuetudinariamente tiene mejor salud cognitiva, digamos. Entonces, lo que ocurre es que el efecto que tiene poderoso el boxeo y las artes marciales mixtas, y cuando hay traumas de cráneo constantes, se diluyen si usted lo promedia con el efecto que tiene el tenis y con el que tiene la natación, que tiene cero. Ya. Entonces, esos estudios están mal diseñados desde ese punto de vista. O al menos hay que hacer la correlación, hay que hacer la aclaración, perdón, de que están incluyendo todos los medios digitales. Entonces, afortunadamente, algunos de esos estudios de bases de datos muy grandes en Inglaterra y en Estados Unidos permite separar, digamos, natación de boxeo. Y entonces, cuando se usa nada más redes sociales y salud mental, la correlación es muchas veces más alta que cuando se hace un promedio de todos los medios digitales. Ahora, podemos ser categóricos en decir que con todo el sustento científico sobre el daño que provocan las redes sociales en menores de edad, que de verdad ningún menor de edad debería de estar utilizando redes sociales. Sí, mi convicción después de, ¿verdad?, leer esto y ver diferentes puntos de vista, los que están a favor, los que están en contra, diferentes tipos de estudios, yo estoy totalmente de acuerdo con este movimiento que fue inspirado por un psicólogo que se llama Jonathan Haidt, que escribió un libro el año pasado que se llama La generación ansiosa. Eh, y en estos momentos ya un país tomó una decisión, Australia prohibió el uso de redes sociales, o sea, no pueden acceder a las redes sociales los menores de 16 años. Yo estoy totalmente convencido que esa es una medida adecuada, pero hay otras cosas que se deben hacer. Yo creo que los padres no deben darle un teléfono inteligente a sus niños y niñas antes de los 14 años. Yo creo que deben supervisar, deben tener controles, ¿verdad? Hay también como una ingenuidad, yo no sé qué nos está pasando, una confusión mental de que los niños van a tener el buen juicio para saber que no tienen que ver pornografía. Usted no se imagina la curiosidad que le puede causar a un niño que de pronto le entra una imagen pornográfica para seguirlo viendo. Es como que le va a decir, ¿verdad?, a los papás, alguno va a ir y le va a decir, me apareció esto, lo cual sí ocurre, pero muchos van a seguir y los papás se dan cuenta un año después, ¿verdad? Entonces, eso tiene que tener un control parental importante, ¿verdad? Y existen los medios, ¿verdad? Desde el control parental en el teléfono, existen aplicaciones como Brick, como Ladrillo, que sirve para controlar una serie de cosas. Sí, hay muchas maneras que los padres pueden tener control, pero lo ideal es que no se les tiene un teléfono inteligente antes de los 14 años. Muchas veces los papás y algunos adultos argumentan, pero si necesitamos, hay una emergencia, necesitamos ponernos en contacto con ellos. Bueno, existen
teléfonos muy inteligentes, ¿verdad? Que Ujú. sirven para llamar exactamente igual que cualquier teléfono. Y si ese fuera el argumento, le podrían dar un teléfono de esos, como cual yo no tengo ninguna objeción, ni nadie tiene una objeción, porque nadie va a estar sacando ese teléfono celular en la mitad del aula o lo que sea. Y luego, eh, los papás, y esta es de ahí, yo creo que el Estado tiene que tomar las medidas que son redes sociales no permitidas antes de los 16 años. Los teléfonos celulares fuera del aula, yo lo digo de campana a campana. No es que los tengan en el bulto, no es que los tengan en la bolsa, es que no entran al aula. Ya sea que los dejen en un casillero para ese fin o que los dejen en la casa, que sería lo ideal. De campana a campana, no teléfonos celulares. Bueno, ¿cómo van a aprender? Están las computadoras y tienen una serie de medios que pueden seguir aprendiendo. No necesitan del teléfono celular para aprender en absoluto. Entonces, esa es la otra medida. Y luego los papás, que digamos que son medidas por el Estado, ¿verdad? Que son. Y luego los papás, yo creo que tienen que sacar los medios digitales de los dormitorios. ¿Verdad? Pocas funciones se correlacionan también con salud mental, Natalia, como dormir bien Claro. en los niños y los adolescentes. Es de las correlaciones más altas que hay entre salud mental y buena higiene del sueño. Y no se imagina lo que interfiere. Tengo pacientes que ponen una alarma para despertarse a las 3 de la mañana y empezar a jugar. O sea, cuando están adictos, hacen cualquier tipo de cosa. Las pantallas tienen que estar fuera de las habitaciones. Cualquier En tipo la de noche, pantalla. cualquier tipo de pantalla, porque nadie necesita, ¿no? O sea, no es como que se van a poner a estudiar a la 1 de la mañana en la PC, ¿verdad? En la computadora personal. Entonces, es mejor que todas las pantallas estén fuera. Eso era así hasta hace poco. Claro. Nada les va a pasar por las pantallas y No. más bien va a tener un montón de beneficios. Y luego lo que hablábamos del control parental, los papás tenemos que supervisar lo que están haciendo. Eso es una locura, que lo dejemos horas de horas sin supervisión, pero nuevamente tiene que ver con esta idea de que no es tan perjudicial. Pero vean, el grado de acoso sexual que están sufriendo los niños y las niñas por las redes sociales, de extorsión sexual, de contenidos inapropiados, ¿verdad? De imágenes que nunca deberían ver, de violentas y de todo tipo. O sea, todo eso está a la mano de ellos, el tiempo que lo quieran ver. Es increíble que no digan, ¿cómo es posible que estemos permitiendo que eso ocurra frente a nuestros ojos? Cuando hace unos pocos años hubieran dicho, no, eso es intolerable, ¿cómo va a ser posible? Gran parte de la gente que no está tan de acuerdo con una posición como la que yo he expuesto acá, digamos que creen que hay que tener eh, más tolerancia, que hay que educar a los niños sobre cómo usar los medios, etc. Yo creo que están como desorientados. Por un lado, existe una idea que yo creo que surge de una motivación muy buena y es como que los niños tienen sus derechos y que entonces, ¿verdad? Tienen el derecho a tener celular. Para mí eso no es un derecho humano. Los niños tienen el derecho a ser protegidos, a no ser acosados, ¿verdad? A un montón de cosas, tener libre expresión, pero nada de eso tiene que ver con tener un celular, ¿verdad? Este, y luego, eh, la idea de que los niños pueden tomar decisiones sensatas si se les educa y se les informa sobre esto. Y no es así. Usted se imagina, ver, un ejemplo muy sencillo. Después de una gran cantidad de estudios y de resistencia por parte de la industria del tabaco, la misma que vemos por la industria de las plataformas de redes sociales ahora, hay una similitud en las dos cosas. Bueno, se logró legislar, inclusive con estudios que eran nada más de correlación, de que, bueno, había que limitar el consumo del tabaco, que a jóvenes jamás se les debería vender tabaco. Una serie de... ¿Usted se imagina que en ese tiempo, cuando se produjo la legislación del tabaco, alguien me hubiera dicho, pero no deberíamos dejar a los jóvenes que ellos deciden informarles sobre los daños que pueden hacer, y si quieren fumar, que fumen? Nadie hubiera estado de acuerdo con eso, porque vamos a hacer algo diferente con las redes sociales que ya sabemos que son dañinas. Nada más como para que este asunto es muy importante. La gente cree que no son dañinas.
Ajá. Vea, hay Jonathan Haidt y otra investigadora que es extraordinariamente talentosa que se llama Jean Twenge. Ellos reunieron una serie de documentos que se han filtrado de Meta. Meta es la compañía que es dueña de Facebook y de Instagram, ¿verdad? Entonces, son documentos que tienen que ver con Facebook y con Instagram. Se han filtrado, ¿por qué? Porque siempre en todas las compañías enormes hay lo que en inglés llaman un soplón, ¿verdad? Un whistleblower que está molesto con la compañía, con lo que están haciendo y ha filtrado algunos documentos. Otros es porque hay como, en estos momentos hay casi que 1000 demandas contra Facebook, Instagram, por lo que está pasando con los niños y con los jóvenes. Entonces, también algunas cortes han obligado a Meta a proveer ciertos estudios internos. Todo esto es una historia larga para decirle que existe una base de datos que han recuperado Jonathan Haidt y Jim Twenge, que son 31 estudios que son producidos dentro de Meta, del equipo de investigación de inteligencia de Meta, y han hecho estudios controlados, lo que llaman dobles ciegos, controlados ellos, en donde ellos, con sus datos, dicen que las redes sociales causan daño a la salud mental de los niños y los adolescentes y lo tienen escondido. Wow. ¿Verdad? O sea, ellos mismos ya lo investigaron ellos mismos. No es lo que decimos los psiquiatras y los investigadores que estamos en esto, no. Las mismas empresas. Y lo mismo ocurre con TikTok. Exactamente lo mismo. Doctor, para ir terminando, usted como psiquiatra, ¿qué le diría a los papás que nos están viendo? Porque de pronto uno dice, pero es que hay mucha información, o sea, ya esto está demostrado, esto que hemos conversado hoy de tener niños ansiosos, de tener niños con dificultades hasta para socializar, tener niños con depresión, tener niños con ideas suicidas, o sea, esto ya de por sí debería ser un aliciente para que los papás tomen las riendas de esto y digan, se acabó. Pero, digamos, nuevamente, yo creo que es muy importante, comenzamos al principio, que ¿verdad? Alrededor del 2010, 2012, se disparan los problemas de salud mental, el deterioro de la salud mental en niños y adolescentes, pero se dispara, pero no es solamente en Estados Unidos, es en todos los países en que se ha logrado documentar, en Brasil, en Corea del Sur, en Canadá, en Reino Unido, ¿verdad? No es un fenómeno de los Estados Unidos, el deterioro de la salud mental de los niños y adolescentes. Y uno debería preguntarse, ¿por qué es eso tan raro? Es alrededor del 2010, 2012. Bueno, en el 2000, 2012 es donde salen los teléfonos celulares, se universalizan las redes sociales. Facebook compra Instagram en el 2012 precisamente. En el 2010, Facebook introduce el like, que es el fenómeno de comparación social más poderoso que se ha inventado. Entonces, o sea, no hay duda que esto es así. Entonces, los papás, mientras el Estado, que yo espero que tome medidas en el asunto, ¿verdad? En estos momentos hay una ley en la Asamblea Legislativa para sacar los teléfonos de las aulas, lo cual es bueno. Ojalá se haga lo mismo con las redes sociales, como lo hizo Australia ya a partir de diciembre de este año. Pero los papás, yo creo que deben tomar una medida muy sencilla. Ellos lo pueden hacer. No lleven los teléfonos a la escuela y saquen los teléfonos de las habitaciones. Solamente con eso ya es un gran logro. Y si además aumentan el grado de supervisión cuando están usando las redes digitales, las redes sociales, eso ya tendría un impacto grande. Los papás tienen miedo de confrontar a los hijos alrededor de esto porque reaccionan, algunos niños y niñas reaccionan muy explosivamente, manipulan a los papás y todo, pero no deben tener ningún temor porque están haciendo lo correcto. Están precisamente lo que ellos saben que deben hacer, proteger a sus hijas. Y para esto no hay tiempo perdido, es decir, tal vez un papá dice, ay, pero yo ya mi hija tiene 12 años, ¿ya para qué? No siempre hay. Por supuesto, no, no. Por dicha, ya hay estudios que tuvimos tiempo de conversar de supresión, ¿verdad? Donde por alguna razón un grupo, digamos, se puede usar las redes sociales y otro grupo, y hay una recuperación de la salud mental cuando se detienen el uso compulsivo, así, exagerado de redes sociales.
En Giro en U siempre terminamos los episodios diciendo 3 cosas que el experto invitado no haría en el tema que hemos tratado. Usted como psiquiatra, como papá o como persona que tiene niños alrededor, ¿qué 3 cosas no haría en el tema de exposición de pantallas digitales? Pero, creo que ya lo he mencionado. Lo primero es sacaría los teléfonos de los dormitorios, ¿verdad? Ok. No permitiría. Luego no les daría un teléfono inteligente, ¿verdad? Ujú. Sí, un teléfono ¿verdad? Normal, corriente, antes de los 14 años. Ok. Este, y definitivamente me informaría muy bien sobre cuáles son los medios apropiados para tener el control parental sobre el consumo de redes sociales. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Y ya sabe, papás y mamás, nosotros somos los principales responsables de la salud mental de nuestros hijos e hijas y aunque hagan berrinche, vale la pena pegarse ese pequeño conflicto, ese pleito para lograr tener niños y niñas más sanos. Así es. Muchas gracias. Bien, usted. Giro en U, una producción de LEC Visual.